Hola, ¿qué tal, iglesia? Bienvenidos a la segunda reunión. Qué padre que ya pronto nos vamos a ver, nos estamos preparando. Qué emocionante volvernos a ver las caras y bueno, por lo pronto vamos a seguir disfrutando por aquí. Ah, no importa que no traigas tu cubreboca, podemos estar así libres el día de hoy, disfrutar la reunión y pronto, sí, pronto nos vamos a ver. Pero ¿por qué no oramos primero? Vamos a orar porque Dios bendiga este tiempo que podamos juntos aprender. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, tú siempre estás haciendo algo diferente. Y el día de hoy te pedimos que tú nos inspires con tu palabra, que podamos ser retados, que seamos transformados, que nuestro corazón conecte con el tuyo y Espíritu de Dios, que la palabra se haga viva, que pueda servir, ser funcional para nosotros, porque tú siempre estás trabajando. Te damos gracias en el nombre de Jesús y juntos dijimos amén. Y de verdad esta palabra a mí me anima mucho. Yo ayer y parte del día de hoy, en la madrugada que estaba estudiando esto, de verdad es que Dios avivó mi corazón con esta porción y vamos a ponerle a este mensaje la bendición que seca. La bendición que seca. Y me acuerdo mucho de niño haber ido a jugar a la casa de mi abuelita Mari. Si me está viendo mi abuelita Mari, te mando saludos. Y navidades, cumpleaños, fines de semana. Recuerdo mucho su casa. La entrada había un árbol grande y luego entrabas como a la cochera y había un jardín. Y en ese jardín estaba lleno de rosales. Creo que todavía la conocen como la señora de las rosas. Y la verdad es que se ve bien bonito, ¿no? Cuando hay muchos rosales, se ve bien padre y todo esto. Pero yo también me acuerdo que de repente íbamos cuando no era temporada de rosales y literal estaba seco. Entonces yo me acuerdo que muchas veces mis primos estaban en un lugar, o mis hermanos, yo me quería ir al de enfrente, sacabas una pelota o querías correr entre los rosales y eran puras espinadas, porque se veían puras ramas con espinas y tenías que tener cuidado porque estaban súper filosas. Y obviamente de niño yo decía, híjole, qué mal gusto mi abuelita, cómo puso puras plantas de estas y pues, nomás te espinas, ¿de qué sirve? Y mis pelotas se me ponchan. Y pues sí, porque de niño la verdad pues uno no entiende esto de los ciclos, que luego dan flores, las ramas y todo ese rollo. Y cuando no entiendes de plantas pues no sabes lo que dices, ¿no? Y creo que sí, por muchos años yo me acuerdo de quejarme de ese, llegaba y decía, hijo, mugres rosales. Entraba a la casa de mi abuelita y yo decía, hijo, mugres rosales, me caían gordos. ¿Y qué hubiera dicho mi abuelita, no? Si le hubiera dicho que qué pérdida de tiempo tener espinas enfrente de su casa. Y creo que esto pasa, cuando no entendemos los tiempos, nos quejamos del proceso. Lo voy a repetir. Cuando no entendemos los tiempos, nos quejamos de los procesos. ¿Cuántos saben que Jesús entiende los tiempos? Básicamente Él está por fuera del tiempo, Él es eterno. Él es más allá del tiempo, Él puede ver la perspectiva que tú y yo no alcanzamos a ver. Y muchas veces lo que Dios hace en el tiempo no tiene sentido para nosotros. Y parece ser que está completamente equivocado lo que Jesús está haciendo, completamente fuera de lo que dice su palabra. Pero ¿cuántos saben que Jesús y la palabra es una sola? Y todo lo que dice la palabra se cumple. Y hablando de tiempos y procesos y cosas que no cuadran, un día está Jesús entrando a Jerusalén, ya regresando, para cumplir el propósito por el cual lo llamó el Padre. Y vamos a leer en el mensaje, dice así, Mateo 21, 12 al 17. El subtítulo de esto es Jesús patea las mesas. ¿Cuántos les gusta ese subtítulo? Jesús fue directamente al templo, dice, y echó a todos los que se habían instalado, compradores y vendedores. Pateó las mesas de los usureros y los puestos de los comerciantes de las palomas. Citó este texto. Mi casa fue diseñada para ser una casa de oración. Ustedes la han convertido en un lugar frecuentado por ladrones. Ahora, había un lugar para los ciegos y lisiados, donde entraban. Vinieron a Jesús y Él los sanó. Cuando los líderes religiosos vieron las cosas atroces que estaba haciendo y escucharon a todos los niños corriendo y gritaban por el templo, Hosana al Hijo de David, se levantaron en armas y lo criticaron. ¿Escuchas lo que dicen estos niños? Jesús dijo, sí, los escucho. ¿Y no has leído la palabra de Dios que dice, de la boca de los niños, de los bebés, proporcionaré un lugar de alabanza? Harto Jesús dio media vuelta y se salió hacia la ciudad de Betania, donde pasó la noche. Ahora quiero que analicemos un poquito esta parte de la Escritura. Jesús llega a Jerusalén, la ciudad santa. Digamos que es el oasis de los judíos, donde está la metrópoli.
Y sobre todo ya hay algo que es sumamente importante en términos del Evangelio, está el templo. ¿Se acuerdan del templo? Lo que una vez estaba en el corazón de David, pero luego lo edifica Salomón, y luego vienen todas estas guerras, el templo es destruido, se levanta, se construye, se vuelve a caer. Pero aquí está el templo, el lugar sagrado donde está la presencia de Dios, donde estaba como lo que representaba pues el cielo en la tierra. Y llega Jesús y se está diciendo que es el Mesías, que es el nuevo sacerdote, es algo que está como representando todo lo que estaba en el templo. Y imagínate que llega el Mesías, que conecta con el templo, y lo que ves hacer al Mesías es destruir el templo. ¿Cómo se habrían puesto los fariseos? Decir, miren, ahí viene el Mesías. Vamos a ver qué hace el Mesías, porque viene a su casa, ¿no? Llegó a casa. Jesús venía a la casa que lo llamaba. Llegó al lugar donde había estado una caja y la presencia. Ahora llega el hombre con la presencia. Y llega a ese lugar, ¿y sabes qué empieza a hacer? Patear mesas. ¿Te imaginas lo que empezaron a decir los fariseos? Ya vieron, ahí está. ¿Cómo va a ver? Está pateando mesas, ¿cómo va a ser el Mesías? O sea, no tenía nada que ver lo que estaba haciendo Jesús con lo que esperaban los religiosos. Porque ¿qué hacía el sacerdote cuando llegaba al templo? Pues le sonreía a los de las ventas, ¿verdad? Porque les dejaban ganancias. Saludaba a todos, ahí venía el séquito del equipo de los fariseos, llegaba el sacerdote y todos se inclinaban casi. Y llega este nuevo, o el original, digamos, Mesías. Y empieza a tirar el templo, empieza a patear las mesas. Es decir, Jesús hizo todo lo que uno no hubiera esperado que hiciera el representante del templo. Pero dice algo bien importante, dice, no fue diseñado para esto mi casa. ¿Y sabes qué me gusta? Cuando Jesús se da cuenta de que algo de que Él creó con un propósito y lo pierde, no está dispuesto a negociarlo. Va directo a derribarlo. Y eso me encanta. Eso me encanta porque Jesús estaba expresando el mismo corazón del Padre. El templo había hecho, el propósito del templo no era un mercado, el propósito del templo era un lugar de adoración, un lugar donde el cielo y la tierra se conectaban con el único interés de redimir, de perdonar. ¿Y qué había hecho el hombre? Habían hecho puestos, habían hecho un tianguis, habían puesto ahí el mercado, las gorditas, te vendían las palomas 3x2. Y Jesús dice, no, así no es. Y rompe todo aquello. Cambiaron el propósito y Jesús manda un mensaje muy claro. Todo esto representaba el cielo en la tierra, pero ahora la tierra parece ser que no cuadra con lo que decían las escrituras. Pasó a ser de una casa de oración a una cueva de ladrones. Me gusta esto porque estaban robando algo por lo cual fue hecho este templo. Alguien tomó lo que no le pertenecía y Jesús llegó a encargarse. Ahora Mateo 24, esto acaba de pasar. Jesús se enoja, patea, rompe todo, hace un relajo y se va harto de ahí. Imagínense la fama de Jesús. Se va a Betania y sigue la escritura y dice, más adelante voy a tocar el versículo 24, capítulo 24, el 1 al 2, hablando Jesús acerca del futuro. Dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios, pero él les respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Entonces cada vez que Jesús pasaba por el templo, lo que decía era, voy a destruirlo. Así no funciona. Vamos a terminar con toda esta religiosidad. Y yo creo que mucha gente sí se preguntó, ¿será realmente el Mesías? Jesús, ¿estás seguro de lo que dices? O sea, tú representas el templo y lo vas a destruir. Pero ¿sabes qué? Jesús tenía un plan, aun cuando parecía ir en contra de su propio templo. Y me encanta quienes confirman el plan, porque no fueron los sacerdotes, no fueron los escribas, fueron niños. Niños decían, Hosana, aquí está el Altísimo. ¿Sabes? Dios puede usar a quien sea para confirmar el propósito por el cual Dios te creó. Aunque alguien quizá no te victoria y te dice, no, tú puedes, yo creo que hay un propósito en ti. A lo mejor nadie lo va a decir, pero ¿sabes qué? Pon atención a la gente que te rodea, que te recuerde tu propósito. Porque aún no sea la persona más religiosa, Dios puede usar niños para recordarte para lo que fuiste hecho. Y seguimos leyendo, y justo cuando Jesús sale del templo, se va y le da hambre. ¿Cuántos saben que no había Oxxos? Sí, o sea, le daba hambre y no era como, hey, Uber Eats, Pedro,
te encargo unos zarandeados, por favor, porque vamos a... No. Entonces comían lo que había de paso. Hoy en día de paso hay burritos. Allá de paso no había mucho, pero justo por donde van caminando, a Jesús le da hambre. Porque ¿cuántos saben que Jesús era hombre? Y dice que se encontró algo por ahí. Vamos a leer Mateo 21, 18. Vamos a volver a conectar. O sea, Jesús acaba de voltear las mesas, se va a Betania, se despierta, vuelven a tomar camino y aquí está Jesús, se levanta con mucha hambre. ¿Cuántos se levantan con hambre después de haber hecho un coraje en la noche? Pues Jesús estaba así. Dijo, ahora necesito unas de chicharrón prensado porque volteé 10 mesas. Y resulta que el 18 al 20 dice, la mañana siguiente, temprano, Jesús regresaba a la ciudad. Él estaba hambriento. ¿Cuántos dicen amén? Soy hijo de Dios, yo siempre estoy hambriento. Al ver una higuera solitaria junto al camino, se acercó, anticipando un desayuno de higos. ¿Cuántos han anticipado un buen desayuno? Que tú ves la birria y dices, me merezco un buen platón de birria. No, vas pasando por la cenaduría y ves a la señora torteando y dices, yo quiero 3 así que me sirvan con guacamole. Pues Jesús ve la higuera y dice, voy a desayunar higos. Todos los que son fit dicen amén. A mí no se me antojan mucho los higos, pero a Jesús se le antojaron los higos. Y dice que se acercó, dice, cuando llegó al árbol, no había nada más que hojas en la higuera. Y dijo, no más higos de este árbol nunca. La higuera se secó en el acto, quedó un palo seco. Los discípulos vieron qué sucedía. Se frotaron los ojos y dijeron, ¿realmente vimos esto? Un árbol frondoso en un minuto a un palo seco al siguiente. ¿Te imaginas a Jesús? O sea, primero, yo creo que si ya lo agarramos de malas al maestro. A mí se me hace que la mamá lo hizo enojar. Porque ayer pateando las mesas. Y ahora en la mañana se despierta con hambre y seca la higuera. Bueno, pues Pedro, ¿quién fue? Porque imagínate Jesús, venía haciendo milagros, venía sanando gente, venía haciendo cosas impresionantes. Y ahora la noche anterior voltea las mesas del templo, ahora se despierta con hambre, no encuentra higos y seca el árbol. ¿Cuántos se ponen de malas cuando tienen hambre y no les dan de comer? Te puedes ir con la finta, ¿no? Como, no, Jesús, híjole, pues qué manchado, o sea, hubieras mejor orado por el árbol. ¿Cuántos dicen que Jesús puede haber orado por el árbol para que salieran higos? Si Él hace todo que vuelva a la vida, ¿no? Y Jesús es el que nos da vida. Normalmente no ves a Jesús trayendo muerte. Ves a Jesús trayendo vida. Entonces cuando algo no cuadra, cuando lo lees literal, tienes que buscar el espíritu correcto para interpretarlo. Porque Jesús nunca maldijo a nadie. Jesús es la bendición del cielo para la tierra. Y en la versión original, si tú lo ves, dice que maldijo la higuera. Pero eso no cuadra con Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús no vino a maldecir a nadie? Él vino a traer la bendición, representa la gracia, la oportunidad. ¿Cuántos no les checa esta historia de Jesús reprendiendo una higuera? Y me puedo imaginar a todos los discípulos sacadísimos de onda. Porque Jesús venía pasando y vino a buscar el fruto. Pero al estar en el camino se dio cuenta que esta higuera había sido saqueada. Alguien había comido lo que Jesús quería. En algún momento alguien tomó lo que le pertenecía a Jesús de esa higuera. No sabemos quién fue, la Escritura no lo dice, pero dice que ese árbol fue deseado por Jesús. Y Jesús, al acercarse por lo que él deseaba, se da cuenta que ya no tiene lo que Jesús buscaba. Y no sé si te estás dando cuenta, pero Jesús está paralelamente hablando de lo que está pasando con su iglesia. Jesús fue a buscar un tiempo de oración, fue a la casa de oración y lo que se encontró fue ladrones haciendo negocios. Y ahora habla de la higuera y la higuera no está teniendo frutos. No sé si estás dando cuenta de lo que está pasando acá. Perdieron el propósito porque alguien les había robado algo. Y muchas veces en la vida el pasado nos roba cosas. Y perdamos el propósito y aunque nos vemos muy frondosos, aunque el templo se veía espectacular, aunque aquella cosa estaba llena de gente, aunque el árbol estaba lleno de ramas y de flores y todo esto, no había frutos. Pero sabes una cosa, nadie puede engañar a Jesús. Jesús conoce el corazón. Cuando otros se impresionan por todos tus logros y todo lo que haces y toda tu trayectoria, Jesús busca el fruto. Y cuando otros eran impresionados por los muros, el oro y lo que había en el templo, Jesús fue y volteó las mesas. Porque sabes una cosa, Jesús es celoso de guardar el propósito porque fuimos creados.
Y a Jesús no le importa todo lo que está externo. El que puede discernir el corazón es Jesús. Y este árbol fue saqueado. Este árbol fue robado. Jesús se acerca para tomar algo. Está hablando de algo de acercamiento, de tomar lo más importante. Podemos decir algo íntimo, algo que este árbol tardó mucho tiempo en producir, pero como estaba en el camino, alguien se lo llevó. Alguien se lo llevó. Y no es lo que esperábamos. Jesús así no era. Yo vi que sanabas a los ciegos. ¿Por qué secas el árbol? Deberías de haber impuesto las manos y entonces tenía que haber salido higos. Tú no secas nada, Jesús. Y de hecho no volvieron a salir higos. Y sabes una cosa, muchas veces cuando el pasado nos roba, cuando alguien tomó lo que era santo, cuando alguien tomó tu pasado y destruye tu futuro, muchas veces crees que Dios va a llegar y va a arreglar todo así. Pero muchas veces Dios hace lo que no entendemos. Porque a veces no es lo que creemos que tiene que hacer, es lo que necesita hacer Él por nosotros. Y me pregunto si será que cuando Dios no hace lo que tú necesitas, puedes seguir pensando que Dios es bueno contigo. Quiero preguntarte si cuando pensabas que iban a salir frutos y se secó lo que tenías en las manos, puedes seguir confiando en que Jesús está ahí. Porque ¿sabes una cosa? Dios no siempre responde la oración como nosotros la pedimos. Pero lo que sí sabemos es que Él siempre hace su voluntad. Y cuando se vieron esta higuera seca, muchos pudieron haber pensado, qué mala onda Jesús. Pero ¿sabes que tenía que terminar con el problema de raíz? Porque no podía sacar la higuera y ponerla en otro lado. Es decir, la iban a seguir robando. Y muchas veces Jesús no te mueve del lugar, lo único que hace es secar todo lo que otros han robado de ti. Y no sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo, pero a veces tú pensaste que Jesús iba a hacer algo diferente para que tuvieras nuevos frutos, pero a veces Jesús seca. A veces seca la relación que no te va a llevar a ningún lado. A veces seca ese noviazgo que tú le veías mucho futuro y lo secó por completo. A veces seca tus finanzas porque es un ídolo y no puedes creer que Jesús pueda hacer algo por encima. Se te olvida diezmar y Jesús seca tu cuenta de banco. Mi pregunta es, ¿será la sequía una maldición? ¿O será algo que nos acerque a Él? Muchas veces Jesús tiene que secar áreas en nuestras vidas para que podamos vivir vidas genuinas. Y no es la vida quizá que te imaginaste que ibas a tener. Pero ¿sabes una cosa? Nada que Jesús toca se queda igual. Y a lo que unos llaman cenizas, Jesús llama esculturas. ¿Sabes una cosa? Quizá esa higuera ya no era famosa por sus frutos, porque quedó seca. Pero yo me imagino que cada vez que pasaban por el camino y veían esta higuera seca, sabían que Jesús había pasado por ahí. ¿Qué tal que lo que Jesús secó en tu vida solo es para que otros sepan que Él hizo algo en tu pasado para evitar que te dañaran en tu futuro? ¿Qué tal que lo que Jesús secó solo es una obra para que otros conozcan que Él sigue siendo bueno en medio de tu sequía? Porque no siempre sale como uno lo imagina. Muchas veces Jesús tiene que secar tu pasado para darte un nuevo futuro. La cosa es si podemos seguir confiando cuando estamos secos. Y hablando de sequedad, pues quizás es el desierto, ¿no? El desierto es el lugar donde todo está seco, donde somos llevados a un lugar sin propósito, donde dices aquí, pues ahora sí que más se puede caer, ¿no? Ya se cayeron mis finanzas, ya se cayeron mis relaciones, mi vida ya no va a ser como la imaginaba. Entonces Jesús, ¿para qué viniste a mi vida? Pero me encanta lo que dice el profeta Oseas, porque está hablando de un tiempo de infidelidad. Infidelidad puede ser algo que alguien robó. Cuando alguien más roba tus deseos, cuando algo más roba tus anhelos. Infidelidad no siempre es algo a hacer escondidas, a veces es entregar algo que no le pertenecía a alguien. Y está hablando de cómo el pueblo de Israel iba a ser infiel. Pero fíjate lo que dice Oseas 12, 14 y 15 en NTV. Fíjate lo que dice Oseas 2, 14 y 15 dice: el amor del Señor por un Israel infiel. Me encanta. El amor del Señor
por un Israel infiel. Fíjate, dice, pero luego volveré a conquistarla. Dice, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción en una puerta de esperanza. ¡Wow! ¿Puedes escuchar lo que dice el Espíritu detrás de esto? Es decir, en medio de lo que se secó por infidelidad, porque alguien robó el primer amor de su pueblo, dice, luego volveré a conquistarla y la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y le convertiré en un valle, en vez de aflicción, en una puerta de esperanza. ¿Y sabes por qué me encanta esto? Porque Jesús nunca nos lleva a un desierto para secarnos por completo. Nos lleva a un desierto para volver a traer algo fresco para nosotros. Pero muchas veces el enemigo nos engaña, haciéndonos pensar que el proceso nos mató, cuando a veces sequedad es un milagro para que algo pueda volver a nacer. Y te lo voy a comprobar en la misma escritura. Después de que seca la higuera, fíjate lo que dice del 21 al 22. Dice, pero Jesús fue práctico. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba poniendo un ejemplo y les dijo, sí, yo sequé la higuera, y si abrazas esta vida del reino y no dudas de Dios, no solo harás hazañas menores como yo hice con la higuera. ¿Qué hizo con la higuera? Una hazaña. Si hubiera sido una maldición, no les hubiera dicho esto a los discípulos. Les hubiera dicho, miren cómo su pecado los va a secar y los va a maldecir. Pero lo que está diciendo Jesús, le está diciendo, estoy siendo práctico. Cuando alguien les robe el propósito, cuando alguien los haga perder la visión, yo soy tan celoso que voy a llegar y los voy a secar. ¿Sabes para qué? Porque nadie más te va a querer seco, pero yo te amo seco. Porque muchas gente, no sé, así es, tienes dinero y todos se acercan, ¿no? Estás bonita y ahí van detrás de ti. Pero ¿qué pasa cuando se acaba todo eso? Cuando ya no eres la más influyente, cuando ya no vas al antro, cuando ya no tienes tanto dinero, pues en realidad sabes que lo único que amaban era lo externo. Pero me encanta que Jesús les dice, si ustedes agarran el reino, si ustedes no dudan de mí, van a hacer hazañas menores, como yo hice con la higuera. Dice, también triunfarán sobre enormes obstáculos. Por ejemplo, a esta montaña le dirán, ve, y podrás saltar de aquí para allá. Absolutamente todo, desde lo pequeño hasta lo más grande, a medida que conviertes en parte de tu oración de fe, se incluye cuando te aferras a Dios. Es una traducción del mensaje. Pero me encanta que Jesús les estaba diciendo, yo hice una hazaña con esta higuera. Ustedes lo ven como destrucción, pero yo estoy haciendo algo que ustedes no entienden. Y no sé quién de aquí que está escuchando el mensaje, quizá no entiendes este proceso y te estás quejando de Dios. Estás diciendo, ya estoy harto. ¿Por qué, Jesús? ¿No se supone que todo iba a funcionar otra vez? ¿No ves la foto familiar? Éramos 2, soy 1. ¿Dónde están mis papás? No me hacen caso. Ya no tengo novia por seguirte. Para eso te sigo, Jesús. Porque cuando no entiendes los tiempos, te quejas del proceso. Pero ¿cuántos saben que tenemos un jardinero fiel en Cristo Jesús? El mismo que plantó el Edén, el mismo que levantó a Jesús de la muerte, el espíritu del jardinero, el espíritu del que todo vuelve a ser nuevo. Ese mismo espíritu es el que está trabajando sobre nosotros. Así que si hoy en día estás seco, sientes que no hay muchos frutos, no te voltees a ningún lado, vuélvete a aferrar a Jesús, levántate, vuelve a creer. Nada ha pasado, Él te está podando, Él te está alimentando desde las raíces. Quizá la gente solo ve lo que está seco arriba de la tierra, pero Jesús conoce tu corazón. Y si le has entregado tu vida, Él es un buen jardinero. No sé cómo van a ser los siguientes frutos. A lo mejor el fruto ya no va a ser el que tú querías. Pero de luego sí te voy a decir, cada vez que la gente te vea, vas a ver que Jesús pasó por tu vida e hizo algo diferente. Yo no quiero ser confundido con todos los árboles. Yo quiero que alguien vea y diga, miren, a Él lo tocó Jesús.
Y a lo mejor suena un poco raro porque dices, bueno, pero no tenía hojas, no tenía frutos. ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesús? ¿Lo sigues para que te dé lo que quieres? ¿O para cumplir el propósito por el cual Él te creó? Porque sabes, yo estoy seguro que Jesús no quiere una iglesia que aparente, que esté llena de gente pero estemos vacíos, que hagamos una rutina los fines de semana. Iglesia, si vamos a volver al auditorio, no es para nomás reunirnos, es para ser transformados, es para ser genuinos. Vamos, a lo mejor es momento de que nos demos cuenta que Él nos secó para volvernos a dar algo diferente. Y a lo mejor estamos aferrados a lo viejo y decimos, yo necesito esto, pero ¿sabes qué? Entrégate a Jesús. Porque quizá lo que necesitas es la bendición que te seque, que saque de ti todo lo que otros han tomado. Y sabes, ya solo para terminar, quiero orar por algunos acá que quizá en el pasado alguien ha tomado el fruto. Quizá tú querías guardar algo para tu matrimonio. Alguien lo robó. Quizá lo entregaste. Quizá fue tus afectos. Quizá fue tu cuerpo. Simplemente quizás has perdido la pasión de encontrarte con Jesús. Y solo lo único que haces es ver transmisiones. Pero sabes una cosa, el día de hoy aquí está el Espíritu de Dios para tocarte otra vez. No pongas tu expectativa en lo que Dios hizo antes. Quizás es completamente diferente, pero Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Así que no te avergüences de tu pasado. Si alguien más te robó, el Señor te ama aún en tu infidelidad. Y Él no te trajo al desierto para destruirte, sino para cantar una canción tierna, para volverte a conquistar y darte un propósito. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy rendimos, Señor, nuestros deseos. Padre, porque tú estás hambriento por una relación cercana. Tú tienes hambre de tu iglesia. Padre, porque no fuiste a la cruz solamente por cumplir un requisito. Era el hambre por acercarte a nosotros. Yo sé que desesperadamente nos anhelas, porque nadie puede dar su vida a menos de que esté loco por amor. Señor, y queremos responder con ese mismo amor al sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz. Y quizá como se secó esta higuera, tú tuviste que haber sido secado en la cruz, puesto al sol, seco. Pero nos enseñas que el Evangelio nos seca para darnos vida otra vez. Así que como tú fuiste puesto en una cruz y fuiste secado al sol, ahora podemos dar fruto, Señor, porque tú fuiste el primer fruto, la nueva generación, el nuevo rey, una nueva Jerusalén, un nuevo Edén. Todo se está volviendo a plantar en su lugar. Señor, y hoy no nos ponemos a ver lo que el enemigo ha hecho, lo que el pasado nos ha robado, sino vemos que tu mano poderosa está haciendo algo que quizá a los ojos de nuestra propia fe no es bueno, pero conforme a tu voluntad es lo que necesitamos. Así que danos ojos para ver tus manos. Danos ojos para ver tus pies. Quita de nuestro corazón la queja y el murmullo. Y hoy nos acercamos, Señor, a la ternura de tu voz. Podemos escuchar tu voz. Destapa nuestros oídos. Todo aquello que se ha secado, que se renueve, Señor. No como nosotros quisiéramos, sino como tú lo quieres hacer. Te damos gracias porque en tu soberanía encontramos gracia. Y aunque hemos sido infieles, tú permaneces fiel. Te damos gracias porque todo es hecho nuevo. Somos nuevos delante de ti por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te damos gracias, te bendecimos. En el nombre de Jesús, y juntos dijimos, amén. Hola, ¿qué tal? Este domingo quiero exhortarlos a todos a que seas fiel a tu iglesia. Prácticamente tenemos todo lo que necesitamos para arrancar. Estamos en los últimos detalles finales. Vamos a empezar a hacer algunas instalaciones y queremos estar listos para el 13 de junio. Pero queremos exhortarte a que seas fiel. Si puedes ayudarnos y dar un poco más, es más que bienvenido. Algunos lo han estado haciendo, gracias a Dios por su generosidad. Muchos lo han estado haciendo, y si tú quieres ser parte, solo avísanos y hazlo. Puede ser por transferencia, directo a la cuenta, o vía OXXO, o bien avísanos. Hay gente que nos ha avisado y hemos ido a recoger ofrendas.
Sean fieles a Dios y Dios va a ser fieles a todos y cada uno de nosotros. Dios hará prosperar cada una de las cosas que tú das a tu iglesia. Permítanme orar por los diezmos y ofrenda. Padre, damos gracias por los corazones fieles que están dando su diezmo en tiempo, en forma y siendo mucho más que generosos para poder salir adelante. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre, te lo pedimos, Señor. Amén.